En mis tiempos, faltarle respeto a un mayor, mi madre me daba con la manguera de la lavadora. Cuidado con faltarle respeto a un mayor, alzarle la voz a un mayor. Cuando la maestra me regañaba y no tenía la razón la maestra, mi madre jamás le quitó la razón a la maestra frente a mí, aunque después discutiera con la maestra. Porque si queremos tener una sociedad de respeto, tiene que existir la chancleta. Tiene que venir la chancleta de mamá, de abuela, para que el producto. Si yo soy producto, Carlos Calvo y mucha gente de mi generación, somos producto de esa chancleta, de la chancleta y de leernos bien la cartilla, como decían nuestros padres. Cuando un mayor habla, usted se calla. Y cuando los mayores estén hablando, usted se retira, porque nadie lo metió en esa conversación. Si las dos potencias crearon la comunicación directa entre ellas dos y en el medio durante todos estos años hubo conflictos en diferentes continentes después de los sucesos del 62 de los misiles en Cuba. Ellos deciden hablar, olvidando al socio de ellos en La Habana, los soviéticos, a Castro, y mintiendo y secretamente a la Unión Soviética y Estados Unidos mintiéndole a sus aliados, tiene conversación con la gran potencia. No es malo, el mundo se mantuvo más tranquilo a lo que hoy tenemos. El mundo se tranquilizó, pero vino el juego de las guerras. El juego de las guerras era necesario. Yo hablé el gran negocio de las guerras. Y durante todo este proceso, nosotros, Cuba, la dictadura de Fidel Castro, jugó un papel en la geopolítica, un papel muy de líder de los países del tercer mundo. La pregunta que hay que hacerse aquí, tenemos que hacernos todas seriamente. Si ustedes creen que las dos potencias hablaban entre ellos dos y Cuba metida desestabilizando el continente latinoamericano y metida en África, ¿ustedes creen realmente que en estas conversaciones entre las dos potencias directamente no se hablaba de la dictadura de Castro, de lo que estaba haciendo Castro en África, de lo que estaba haciendo Castro en América Latina? Tenían que haberse hablado de ese problema las dos potencias. Claro que sí. Entonces, mi apreciación sobre todo esto ha sido que la Unión Soviética mantuvo al tanto de todos los movimientos de Castro en los diferentes países donde Castro estaba interviniendo, porque además la Unión Soviética ayudaba financieramente a los Castro, eso lo sabían los Estados Unidos. ¿Por qué Castro no llegó más allá? Porque tenía a la Unión Soviética vigilándolo, la traición de la Unión Soviética. Y claro que Castro, desde el primer momento que Castro ve lo que hace Nikita Khrushchev contra él, que para los cohetes en La Habana a espalda de Castro, Castro comienza dentro de Cuba, los mismos cubanos, Nikita mariquita, Nikita es mariquita, y Castro se encabrona con Nikita al punto que Nikita tiene que mandar a buscar a Castro a la Unión Soviética. Se mete Castro varios días por la Unión Soviética, se va a casar con Nikita Khrushchev y en la casa de Pato, allí en la Unión Soviética, Castro por poquito mata a Nikita Khrushchev con su fusil. Todo se relajó, pero Castro, eso está en la historia, Castro por poco mata al líder soviético. Las tensiones estaban dadas. A partir de ahí, mi opinión, en los sucesos que he visto que ha pasado en Cuba durante 64 años, ¿qué ha pasado? Castro toma una decisión después de la traición soviética. Él se da cuenta. ¿Y qué hace Castro? Castro no rompe con Europa Occidental. En ningún momento Castro rompe con los países de Europa Occidental, porque Castro tenía que tener relaciones con Occidente, las mejores relaciones diplomáticas, porque él sabía que él no podía contar en todo con la Unión Soviética, a pesar de que él iba a utilizar a la Unión Soviética, por la posición geográfica de Cuba. Iba a convertir a Cuba en un satélite de los soviéticos y en una base militar de los soviéticos. Esto fue atractivo para Nikita Khrushchev. Pero ustedes creen que no lo sabía. Claro, la base naval de Guantánamo está ahí. Entonces Castro convierte a la isla cubana en una base militar soviética para mantenerse en el juego geopolítico
y en el juego de cualquier intervención norteamericana tranquilizar a los Estados Unidos sobre la presencia, sobre un ataque por la presencia de los soviéticos. En Cuba se habían desplegado varias unidades estratégicas soviéticas de importancia. Cuba crea y le vende la idea a los soviéticos, Castro, de crear el centro de espionaje Lourdes. Pero hay que ver si Castro no sabía que ya los soviéticos y Estados Unidos tenían comunicación directa. Yo pienso que sí. ¿Por qué? El agente que atendió a Raúl Castro desde las Juventudes Comunistas, el enviado a América para atender a los Castro por la KGB soviética, este hombre hizo mucha amistad con los Castro, un hombre que tenía los secretos de la Unión Soviética. Yo no sé si este hombre, por la amistad con los Castro, le dice a los Castro que había una línea directa entre Moscú y Washington. Y Castro tiene que actuar, y Castro actúa entonces con Occidente sin romper relaciones con Occidente, con la parte de Europa Occidental. Los países de América Latina, estaba la época de los golpes de Estado, de los regímenes militares apoyados por los Estados Unidos, y Castro no tenía relaciones con ninguna de estas dictaduras, únicamente con la dictadura de Argentina. Siempre hubo una especie de traiciones entre las potencias y Castro jugaba ese papel. Por eso es que yo llego a la conclusión de que Castro sabía que había comunicación directa entre Moscú y Washington, y por eso que él toma la decisión de no romper con Occidente y mantener las relaciones con Occidente, porque era importante. Pero en esta Guerra Fría, era la guerra del espionaje, es cuando más se empieza a desarrollar las partes de inteligencia de todos los países. Inclusive Cuba, Alemania Oriental vigilaba a Castro, China, el espionaje chino vigilaba a Cuba, y Cuba vigilaba a Alemania, vigilaba a los chinos y se vigilaban entre todos. Los servicios de espionaje se vigilaban entre ellos. Ahora, ¿sería que Castro, viendo todo esto, Castro no sirvió también y no vendió información? ¿Y no sirve Castro como un vendedor de información de los servicios de inteligencia cubanos, de la información que obtenía Castro de los demás países, incluyendo los países socialistas? Está muy interesante porque estamos viendo el proceso de la Guerra Fría, cómo hay comunicación y cómo Castro también entra en el juego de la comunicación directa en plena Guerra Fría. Castro entra en la comunicación directa con Washington a través de terceros, siempre con México, con periodistas importantes norteamericanos que son los interlocutores entre Washington y La Habana. Entonces había un triángulo de información ahí que para mí que es lo que mantenía a Cuba en el juego político y la permanencia de esta dictadura de los Castro. Castro fue muy hábil. Castro supo jugar y meterse en el juego de la política, en el juego de la venta de información. Él sabía que no podía romper completamente. Por eso es que Castro hace y crea el departamento importantísimo de estudio de América del Norte, que a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Relaciones Exteriores crea las relaciones con diferentes sectores de la sociedad norteamericana para tener aliados dentro de la sociedad norteamericana. Y muy temprano, en los años 70, estamos viendo viajar a Cuba brigadas de estudiantes norteamericanos a Cuba. Las brigadas Venceremos, después posteriormente la brigada Antonio Maceo, que la conformaban ¿quién? Cubanos exiliados, hijos de los exiliados, o jóvenes que habían salido con sus padres hacia los Estados Unidos y regresan con la brigada Antonio Maceo. Empiezan un intercambio de jóvenes norteamericanos a recibir ¿qué? Adoctrinamiento de Cuba, permitido por el Departamento de Estado. Sí, porque tal vez los presidentes norteamericanos, algunos presidentes norteamericanos, escuchando aquí, hemos tenido a León y hemos tenido personalidades que hemos visto y escuchado a nivel en espacios por ahí, y discutimos con León el Cuarto Piso, cómo los presidentes norteamericanos, la mayoría, se dejó asesorar por el Cuarto Piso. ¿Qué es el Cuarto Piso de la Secretaría de Estado? Cuarto Piso que estaba ¿qué? Minado por socialistas, personas socialistas, que son los que permiten el enlace y la visita en plena Guerra Fría. Ahora nos asombramos con Carlos Lazo. Nosotros los cubanos, fíjense, porque no teníamos la información, la gran mayoría, los cubanos que están fuera de Cuba, los que están por las redes sociales, muchos no habían nacido y otros estaban muy pequeños. Pero había que acordarnos que hoy lo que nosotros nos asombra con Lazo y acusamos a Lazo y queremos acusar a Lazo, ya esto se vino haciendo a muy temprano.
en los años 70, porque la historia ha sido repetitiva. No ha existido nada nuevo entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba y las relaciones de las potencias mundiales. Y como está el mundo hoy, no es nuevo lo que está pasando hoy. Hoy estamos en el regreso de la Guerra Fría, de esa Guerra Fría de los años 70, a los años 80, con lo que está pasando con la guerra de Ucrania, la posición de China y los Estados Unidos en el mundo, cómo está América Latina, cómo está África. Si tú cierras los ojos y todos cerramos los ojos y nos miramos los años 70, estamos viendo, y en el Medio Oriente estamos viendo cómo se repite la historia y que la historia es repetitiva por los acontecimientos que hoy estamos viendo en el mundo todos nosotros.